Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Quinto grado, Principio de Arquímedes. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de ciencia. Este día vamos a estudiar un tema muy interesante y sé que te gustará muchísimo, y es el principio de Arquímedes. Pues claro, no podríamos dejar de lado el experimento más famoso de la historia, ese que hizo salir a Arquímedes de su bañera gritando ¡Eureka! Vamos a descubrir por qué un objeto, al ser introducido en un fluido, desplaza su volumen. Comencemos. Seguramente has elaborado barquitos de papel, has visto boyas flotantes en las playas, has visto también pelotas flotar sobre las piscinas o has levantado objetos pesados que se encuentran debajo del agua. Pues todo esto se debe al principio de Arquímedes, también fenómeno que ayuda a explicar el por qué flotan los barcos y se sumergen los submarinos. Cuando un objeto se encuentra debajo del agua, actúan sobre él dos fuerzas: el peso del cuerpo que va hacia abajo y el empuje del agua sobre el cuerpo que va hacia arriba. Entonces, tantos objetos grandes o pequeños pueden flotar porque reciben el empuje hacia arriba del agua desalojada que permanece en ella. Por ejemplo, los barcos tanto de hierro, de otro metal o de acero pueden flotar porque son menos densos que el agua. Has visto que he mencionado el término de densidad, el cual está relacionado con este principio. Así que vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la flotación y cuál es el comportamiento de los objetos respecto a la densidad? Pero antes vamos a hacer un repaso por la historia. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, y vivió entre los años 287 y 212 antes de la era común. Fue un griego matemático, inventor y científico. La historia cuenta que el rey Eirón II ordenó la elaboración de una corona de oro puro. Sin embargo, tenía sospechas de que el orfebre había mezclado el oro con otros materiales en un intento de ahorrar dinero, y para comprobar que no había sido engañado, pidió a Arquímedes que le dijera si la corona tenía otro metal además del oro, pero sin destruir la corona. Mientras tomaba un baño, notó que el agua subía cuando él se introducía en ella. Esto le hizo comprender que el aumento del volumen de agua en el baño es igual al volumen del objeto sumergido. Arquímedes se puso tan contento al descubrir esto que salió de la tina donde se encontraba bañando y fue corriendo por las calles de la ciudad gritando ¡Eureka!, cuya expresión griega significa «lo conseguí», que se ha convertido en una expresión muy reconocida en la ciencia. Cuando llegó al palacio, sumergió la misma cantidad de oro puro que el rey había ofrecido al orfebre y midió la altura del agua. Al introducir la corona, notó que la altura era menor. De esta forma, la única explicación era que las densidades eran diferentes. Finalmente, el orfebre confesó que había quitado oro y agregado plata. Toda esta historia no aparece en ninguno de los libros que se han obtenido de Arquímedes. Por ello, ha generado sospechas de la veracidad de los hechos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Arquímedes dejó documentos escritos en los que describe a la perfección el principio que lleva su nombre. Ahora, con un poco de práctica, veamos de qué se trata. Vamos a hacer un laboratorio en casa, construyendo un submarino. Un submarino es una nave en la cual se navega sobre la superficie del agua y dentro de ella. Tiene forma de ballena para ser más aerodinámica dentro del agua. Por lo tanto, responderemos por qué se hunden y por qué flotan. Vamos a necesitar distintos materiales, los cuales se listan en pantalla, pero te los voy a ir mencionando. Un tapón de corcho, una tapadera plástica, una jeringa de plástico, un recipiente con agua, varias monedas de 5 centavos y varias llaves. Comencemos. El primer paso va a ser colocar el tapón de corcho y la tapadera de plástico en el recipiente con agua y veamos qué sucede. Ahora, el segundo paso será retirar ambos materiales y vamos a sujetar con cinta adhesiva las llaves tanto al corcho
como la tapera de plástico y veamos qué sucede. Voy a colocar primero 2 llaves en el corcho. Haré lo mismo con la tapera de plástico. ¿Qué ha ocurrido? Ahora, repetiré el mismo proceso, pero empleando monedas de 5 centavos. Ocuparé primero 4 monedas y veamos qué sucede. Ahora repetiré el mismo paso, pero con la tapera plástica. Solo requirió 3 monedas. ¿Por qué sucede esto? Ahora trataremos de hacer un submarino empleando la jeringa. Para ello ya tengo el émbolo comprimido y colocaré una moneda de 5 centavos. Este hará la función de lastre. ¿Sabes qué significa lastre? Sé un buen investigador y te animo a que lo investigues. Este tiene una función muy importante en el principio de Arquímedes. Lo colocaré en el recipiente con agua y veamos qué sucede. Ahora lo voy a retirar y voy a expandir el émbolo. Veamos entonces ahora qué ocurre. Tanto el tapón de corcho como la tapera de plástico flotan debido a que el material de ambos tiene una densidad menor que la del agua. Ahora bien, cuando utilizamos las monedas para poder hundirlo, notamos de que el material plástico es más denso, por lo tanto requiere de menos lastre para poder sumergirlo. Así que si queremos construir el submarino en casa, vamos a optar mejor por el plástico. ¿Qué pasó ahora cuando utilizamos las jeringas? Cuando lo comprimimos, es decir, cuando no tenía aire ni agua, la flotabilidad fue negativa y por lo tanto terminó hundiéndose. En cambio, cuando expandimos la jeringa, la llenamos con aire y se hizo menos denso que el agua, por lo tanto flotó. Bueno, ahora vamos a definir ciertos conceptos claves, sobre todo acerca de la flotabilidad. La densidad es una propiedad que posee la materia, que depende de la cantidad de masa presente en un volumen determinado. Por ejemplo, si tienes 2 monedas del mismo volumen, una de plata y otra de oro, las dos tendrán masas diferentes. La masa de la moneda de oro es mayor que la moneda de plata. Debido a eso, el oro es más denso que la plata. Es decir, la densidad del oro es de 19.32 gramos por centímetro cúbico y el de la plata es de 10.49 gramos por centímetro cúbico. La madera flota en el agua debido a que su densidad es menor. Lo mismo ocurre con el hielo, que contiene menos masa en el mismo volumen. Por tal razón es que su densidad es menor. Para determinar la densidad de un cuerpo, en general se utiliza como referencia la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Los materiales con menor densidad que esta flotan y con mayor densidad se hunden.
Arquímedes fue un físico matemático que descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, denominada fuerza de empuje, cuya magnitud es igual al peso del fluido que desplaza. Es decir, empuje es igual al peso del fluido desalojado. Ya que cuando un cuerpo se sumerge, actúan sobre él dos fuerzas, su peso y el empuje. Sin embargo, es importante especificar que el principio de Arquímedes se aplica al comportamiento de los fluidos en general. Así, un globo aerostático asciende cuando su peso es menor que el peso del aire atmosférico que desplaza. La flotación de un cuerpo dependerá de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en el que se encuentra. Analizaremos los tres casos posibles que pueden producirse. Si el peso del objeto es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Por ejemplo, el caso de las rocas que se encuentran en el fondo de los ríos. Si el peso del objeto es igual que el empuje, el cuerpo no se hunde ni emerge. Un ejemplo de esta condición sería la situación de un globo lleno de agua en el interior de otro recipiente con agua. Si el peso del objeto es menor al empuje, el cuerpo va a flotar. Un ejemplo espectacular es el del iceberg en el mar, cuya versión doméstica podemos observar con los cubos de hielo en un vaso con agua. Ahora veamos algunas aplicaciones del principio de Arquímedes. Sé que te parecerán muy curiosas, así que pon mucha atención. Los barcos flotan porque su parte sumergida desaloja un volumen de agua cuyo peso es mayor que el peso del barco. Los materiales con los que está construido un barco son más densos que el agua. Pero, como el barco está hueco por dentro, contiene una gran cantidad de aire. Debido a ello, la densidad promedio del barco es menor que la del agua. Para un submarino, es más fácil variar su peso que su volumen para lograr la densidad deseada. Para ello, se deja entrar o salir agua de los tanques de lastre. De manera semejante, un cocodrilo aumenta su densidad promedio cuando traga piedras. Debido al aumento de su densidad por las piedras tragadas, el cocodrilo puede sumergirse más bajo en el agua y se expone menos a su presa. Un pez normalmente tiene la misma densidad que el agua y puede regular al extender o comprimir el volumen de una bolsa con la que cuenta. Los peces pueden moverse hacia arriba al aumentar su volumen, lo que disminuye su densidad, y para bajar lo reducen, aumentando así su densidad. Para que una persona flote en el agua con más facilidad, debe reducir su densidad. Para efectuar lo anterior, la persona se coloca un chaleco salvavidas, provocando con ello aumentar su volumen, mientras que su peso aumenta muy poco, por lo cual su densidad se reduce. Ahora que has aprendido muchísimo acerca de este interesante y divertido tema, te toca a ti ponerte a prueba respondiendo a las siguientes preguntas. Es la magnitud física que denota la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. A. Temperatura. B. Densidad. C. Empuje. D. Calor. ¡Excelente! La magnitud a la que nos referimos es la densidad. Es la capacidad que tiene un cuerpo de sostenerse en la superficie de un líquido. A. Flotación. B. Empuje. C. Principio de Arquímedes. D. Densidad. Has respondido muy bien. Es flotación. Es la fuerza vertical hacia arriba, equivalente al peso del líquido desalojado, con la propiedad de ser perpendicular a la superficie del cuerpo. A. Fuerza de gravedad. B. Fuerza de atracción. C. Fuerza de empuje. D. Fuerza electrostática. Correcto, es la fuerza de empuje. Es una aplicación de la fuerza de empuje y flotación en tecnologías. A. Automóviles. B. Bicicletas. C. Submarinos. D. Aviones.
Claro que son submarinos. Te felicito, has puesto muchísima atención. Hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que hayas aprendido muchísimo y lo hayas disfrutado tanto como yo lo hice. Recuerda, cúbrete la boca al toser y estornudar y lávate muy bien las manos con agua y con jabón. Hasta pronto.